Bueno, en la unidad anterior nosotros vimos lo que le sucedía a las cargas que tenían una cierta velocidad y entraban en presencia de algún campo magnético. Veíamos, ¿verdad?, que esas cargas sentían una fuerza que era de origen magnético que dependía de la mano derecha y según la ley de Lorentz. Entonces acá, por ejemplo, si mi carga es positiva, nosotros teníamos que cerrar nuestro dedo índice o nuestro puño hacia adentro de la pantalla y teníamos el pulgar apuntando en la dirección de lo que sería la fuerza magnética, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos este estudio de qué le sucedía a la carga y encontramos la ley de Lorentz, nosotros no dijimos el origen, no dimos el origen del campo magnético. Directamente habíamos puesto como condición la semana pasada de que el campo magnético, dos cosas, tendría que ser constante y otra cosa es que tendría que ser un dato o tendría que darme todos los demás datos y pedirme el campo. Pero por lo general este campo siempre ya era constante y ya era dado. Ya estaba ahí. No sabemos quién le creó ni de dónde salió, pero él ya estaba en esa parte. Después nosotros ampliamos el estudio de esto a conductores que llevan corriente en presencia de algún campo magnético. Entonces habíamos sacado que también iba a haber una fuerza neta, una diferencial fuerza sobre cada elemento del circuito y una fuerza neta, ¿verdad? Que era la corriente por la longitud del alambre, si era recto, ¿verdad? Si no era recto, esto era la integral de la corriente por el diferencial longitud vectorial del campo. En toda la longitud del alambre, en toda la curva del alambre. Y habíamos dado dos casos en particular. El alambre recto, que tenía la forma más sencilla de todas, ¿verdad? Que era I por L por B. Y el alambre circular, que creo que salía dependiendo de cuánto ángulo tenía mi alambre circular, salía en función al ángulo. Ahora mismo no me acuerdo. Yo creo que era coseno o algo así. Creo que era I por B por integral de coseno de alfa o de seno de alfa. Y mal no recuerdo, desde cero hasta el ángulo que tenía el alambre. Una cosa así. Bueno, entonces estos dos elementos habíamos dado. En ambas situaciones, tanto la puntual como la del alambre con corriente, ¿verdad? Ya sea Ok. recto, circular o independientemente de su forma, em, siempre el dato del campo magnético ya estaba ahí. Era un campo uniforme. No sé si alguien me iba a preguntar algo. La integral de seno, no, no era de coseno. La integral de seno. Bueno, genial. Ok. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es, vamos a investigar de dónde sale el campo. Por eso que este capítulo se llama Fuentes de campo magnético. O sea, vamos a ver quiénes son los que crean un campo magnético en el espacio. Y vamos a estudiar dos casos. Uno es de la ley de Biot-Savart y otro es la ley de Ampère. La ley de Biot-Savart es prácticamente un análogo a lo que era la ley de Coulomb, a esa integral de diferencial carga por K sobre módulo del desplazamiento al cuadrado en la dirección del desplazamiento.
un análogo a esto de integrar es la ley de Biot-Savart. Y la ley de Ampère es un análogo a la ley de Gauss que se usaba en casos de simetría. Entonces, tenemos nosotros dos fuentes de campo magnético en la naturaleza. El primero son los imanes permanentes. Toda la teoría de imanes ustedes tienen que dar en las clases teóricas o tienen que leer del libro, pero los famosos elementos que tienen un polo norte y un polo sur. Estos imanes permanentes, debido a su naturaleza, generan líneas de campo magnético que se cierran sobre sí mismas. Las líneas de campo que son cerradas. Las líneas de un imán también suelen ver ustedes en el laboratorio, pueden ver en videos sobre magnetismo y cuestiones así que más adelante yo les voy a pasar si quieren para intensificar la parte teórica. Pero esto debería estar en los materiales teóricos que tienen el aula virtual. Los imanes permanentes generan campo magnético en su alrededor. En cualquier punto del espacio yo puedo encontrar, voy a ponerle un punto P, puedo encontrar un vector de campo magnético que ustedes ya saben que esto en realidad se llama densidad de flujo magnético. Entonces, una de las fuentes de campos magnéticos o de líneas de campo magnético son los imanes permanentes que debido a su naturaleza generan campos magnéticos. Después, esta gente vio Savart, Ampère, gente que trabajó en la época de Gauss también, estuvo investigando otra manera de crear un campo magnético y encontraron que las corrientes también generan o también son fuentes de campo magnético. Entonces, nosotros no vamos a estudiar tanto la cuestión de los imanes porque acá no hay mucho que decir y esto se queda en el campo teórico. No hay ejercicios con imanes. Sí hay ejercicios con corrientes. Y acá tenemos que deducir desde la forma más sencilla de todas, que es el campo de una carga puntual de movimiento. Tenemos que deducir el campo de una corriente rectilínea o de una línea de carga. Y también suele ser bastante útil el campo en una espira circular. Espira es simplemente un trayecto cerrado. Entonces cuando digo una espira circular, yo estoy hablando de un anillo con corriente. Esos tres campos son los que normalmente uno tiene que resolver utilizando la ley de Biot-Savart. Porque son situaciones donde no hay simetría. Existe un cierto grado de simetría, pero no hay simetría suficiente como para aplicar la ley de Ampère. Entonces, estos casos son los que yo quiero que estudiemos hoy, ¿verdad? Lo más sencillo empieza justamente desde una carga puntual y los elementos son los siguientes. Ustedes tienen siempre midiendo a partir de un sistema de referencia, como lo hacíamos también nosotros en la parte de la ley de Gauss. A ver un poco, sí. Bueno, nosotros estamos diciendo acá que por ahí hay una partícula
que tiene una cierta velocidad, se está moviendo, ¿verdad? Y tiene una cierta carga. El hecho de tener carga y estar moviéndose ya hace que en todo el espacio alrededor exista un campo magnético. ¿Cuál es ese campo magnético y de qué depende? Depende de, primero que nada, el punto donde yo quiera encontrar el campo. Vamos a suponer que yo quiero encontrar el campo acá en un puntito P, súper genérico del espacio. Entonces, voy a tener la posición de la carga, la posición del punto y el famoso vector de desplazamiento que como siempre va desde la carga hasta el punto. Esto lo voy a llamar R, R o R', R a este vector y este, que es nuestro vector de desplazamiento, siempre va a ser posición del punto menos posición de la carga. Igual que siempre, solo que acá la carga tiene movimiento, tiene una velocidad. Entonces, lo que dice Biot-Savart es que el vector densidad de flujo magnético o vector inducción magnética en el punto P es una constante sobre 4pi. Después era por la carga. Me voy a confirmar la fórmula porque estoy acostumbrado a usar esta fórmula de puntual, así que me suelo confundir. Quiero confundir. No suele no salir esta parte de puntual, así que ya salió, creo que 2 o 3 veces que yo enseño, pero no es algo muy recurrente. De todas maneras, algo que tienen que manejar. Bueno, mi sub 0 sobre 4pi, q por la velocidad de la partícula vectorial el versor de desplazamiento sobre el módulo del desplazamiento al cuadrado. Esta es la forma más sencilla de la ley de Biot-Savart. Vamos a llamarle ley de Biot-Savart puntual. Bueno, entonces fíjense, una vez más depende tanto de la carga como de la posición de la partícula y del punto en sí. Y aparece una constante acá. Y les voy a explicar quién es esa constante. Ponerle nombre y vamos a ponerle valor. Esa constante μ sub 0 se llama permeabilidad del vacío. Entonces, obviamente van a ver que más adelante van a ver otros materiales de diferente permeabilidad. La permeabilidad del vacío es una constante y tiene un valor en el sistema internacional aproximado de 4pi por 10 a la menos 7, creo que era henrios por metro. Ustedes todavía ahora no saben lo que es henrios, pero más adelante van a saber cuando vemos la parte de inducción. Por ahora henrios no es conocido para ustedes. Pero hay otra forma también si quieren a ver un poco. Mi sub 0 se puede dejar
Tesla metro sobre ampere también se puede poner. Tesla metro sobre ampere también. Creo que acá ya conocen todas las unidades, entonces vamos a dejar así. Tesla metro sobre ampere. Ok. Bueno, ¿qué es lo que es esta unidad de medida? La permeabilidad del vacío, esta constante. Resulta ser de que la existencia de los campos eléctricos y magnéticos están relacionados entre sí. Y están relacionados cada uno por sus constantes. O sea, están dados, ¿verdad? Cada uno por la constante. En el caso del campo eléctrico, nosotros teníamos la constante epsilon sub cero, ¿verdad? Que era la permitividad eléctrica. Y esta permitividad eléctrica tenía un valor aproximado de 8,85 por 10 a la menos 12 y tenía su unidad de medida que creo que era Newton metro cuadrado sobre Coulomb, creo que era. Sobre Coulomb cuadrado, algo así era la unidad de medida. Un poco. Al revés, profe. Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Sí, esto normalmente de la fórmula de Coulomb uno saca su unidad de medida. QQ sobre R cuadrado 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Esto es fuerza. Entonces es Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Así. Bueno, resulta ser de que a medida que fueron estudiando por su lado el campo magnético y el campo eléctrico, después Maxwell hizo un hallazgo súper interesante y se dio cuenta de que al relacionar el campo magnético con el campo eléctrico, se creaba la ecuación de una onda. Había una relación, y eso se va a ver en el capítulo más adelante, en el capítulo de inducción. Hay una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, y viceversa. Entonces, esa relación matemática a través de las leyes de Maxwell da origen a una ecuación de onda, tipo las que veían ustedes en cálculo 3. La de, vamos a suponer que es así, la variación del campo eléctrico respecto a X, ponele, es igual a 1 sobre la velocidad de la onda por la derivada respecto al tiempo. Algo así era la ecuación de onda. Esto era inclusive segunda derivada. Entonces, una onda o una ecuación diferencial de esta manera surge cuando uno combina las leyes de Maxwell. Las leyes de Maxwell son simplemente las dos leyes que surgen en el magnetismo junto con las dos leyes que surgen en la parte del campo eléctrico. Esas cuatro leyes de Maxwell se combinan para formar una sola ecuación diferencial en derivadas parciales que es la ecuación de una onda. Y esa onda se encontró que viaja en el vacío con una velocidad igual a 1 sobre la raíz de epsilon sub 0 por mu sub 0. Entonces agarraron su calculadorita y multiplicaron 1 sobre raíz de epsilon sub 0 mu sub 0 y se encontraron con la sorpresa de que esto sale 3 por 10 a la octava metros por segundo. O sea, la velocidad de la luz. Y de ahí surgió toda esta cuestión de que la luz es una onda electromagnética que viaja a la velocidad
de 3 por 10 a la octava metros por segundo. Dependiendo del medio, va a cambiar la permitividad o va a cambiar la permeabilidad afectando la velocidad que se propaga la onda. Y de acuerdo a esa velocidad de propagación de la onda, nosotros vamos a interpretar esa onda de diferentes maneras. Hay un rango de velocidades que nosotros percibimos como luz visible. Hay un rango de velocidades que nosotros percibimos como rayos X, rayos ultravioleta, que percibimos como señales de audio, como señales de microondas, que nos sirve para transmitir internet, calentar la comida, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente jugando las, con la propagación de esta onda, nosotros conseguimos diferentes aplicaciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que sacar de toda esta explicación que yo les doy? Simplemente el hecho de que hay una constante que controla, digamos por así decirlo, la magnitud del campo magnético en un punto cualquiera del espacio. Y esa magnitud es una magnitud proveída, digamos, por la naturaleza y que se encontró por medio de experimentaciones, que también se observa. Se llama permeabilidad algo así, y van a ver más adelante que hay ciertos materiales donde esta permeabilidad varía. ¿Qué va a ocurrir en ciertos materiales? Van a tener una permeabilidad que es una constante relativa por la del vacío, igual que teníamos nosotros en la parte de dieléctricos. Una analogía directamente, o sea, una analogía directa va a ocurrir. Bueno, entonces, si volvemos acá al hecho de calcular simplemente el vector de campo magnético en este punto, entonces tenemos esta expresión, la permeabilidad al medio, que vamos a considerar por el momento que siempre es el vacío, sobre 4pi, la carga por la velocidad de la partícula vectorial, producto vectorial, el versor R, ¿ok? El versor R, ojo que está acá, ¿ok? Es el vector dirigido desde la carga al punto dividido su módulo, ese es el versor R. Dividido el módulo de R al cuadrado. Entonces, este producto vectorial que ven acá hace que el campo sea un vector perpendicular al plano que forman la velocidad y el vector R. Quiere decir que en este punto de acá va a haber un vector de campo magnético que va a ser perpendicular al plano de mi pizarra. En este caso, según la mano derecha, si hago V vectorial R, el pulgar va a quedar entrando a la pantalla. Quiere decir que acá va a haber un vector así, un vector entrante a la pizarra, en ese punto P. Bueno, ¿alguna pregunta sobre acá el campo de una partícula en movimiento? Bueno, vamos a hacer ejemplos de esto y después vamos a pasar a las otras deducciones. Esta es la primera fórmula del capítulo que ustedes tienen que manejar. Entonces, este de acá fue un tema del año anterior y está en nuestro ejercitario de la semana. Dice, una carga A igual a 50 miliculones cae por su propio peso por una gravedad de 9,8 metros por segundo cuadrado J, partiendo del reposo desde la posición D igual a 0,4. Nada más. Calcula el vector densidad de flujo magnético que producirá en C, que es menos 0,04 metros y 0 de ordenada, cuando A, la partícula, cayó 5,5 metros. Un enunciado a lo golpe, así que eh, es algo que tienen que leer varias veces para poder entender. Bueno, nosotros tenemos la carga.
El profe decide llamarle a la carga la letra A porque cree que así se van a copiar menos ustedes. O si se copian se van a confundir. 0,3. La carga se llama A. Cae por su propio peso con una gravedad 9,8 partiendo del reposo desde la posición 0 en X y 4 metros. Entonces la carga estaba en un principio más o menos por acá. ¿Ok? Esta posición es la posición de 0, 4. Cae entonces con una velocidad inicial 0 porque se deja caer. Como se deja caer y la gravedad solamente actúa en el eje vertical, entonces esta partícula va a caer a lo largo del eje Y. No tiene por qué moverse ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Solamente va a caer sobre el eje Y. Y les pide calcular el vector de densidad de flujo magnético que producirá en un punto C, que está en menos 0,040, o sea que está sobre el eje X. En este punto C, él quiere que yo calcule el campo magnético o la densidad de flujo magnético. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Porque esa densidad va a depender de la velocidad. Y les pide cuándo cayó 5,5 metros. Quiere decir que tiene que encontrar cuándo la partícula está más o menos por acá. No sabemos su velocidad, pero sabemos que ya se desplazó hacia abajo un total de 5,5 metros, ¿verdad? Eso significa que su posición, no sé, le podemos llamar, ya que tenemos A, B, C, D, le podemos llamar E a esa posición. Si cayó 5,5 significa que él está 0 y está en menos 1,5. ¿Ok? Los 4 que tenía sobre el eje X más 1,5 hacia abajo, 5,5 en total. Y ella es una aplicación de fórmula directa, ¿verdad? El campo en el punto C es igual a mu sub 0 sobre 4pi. La carga por la velocidad vectorial del versor R sobre el módulo de R al cuadrado. Hay que hallar vectorialmente esto. Entonces, mi velocidad en este punto, podemos encontrar por lo menos un módulo por caída libre, ¿verdad? Sería velocidad inicial más 2 aceleración, que es la gravedad, por el desplazamiento. Torricelli, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que la velocidad va a aumentar si es que yo me muevo en el sentido de la aceleración, cosa que está ocurriendo acá. Al cuadrado, profe. Al cuadrado, tenés razón. Entonces B es raíz de 2, 9,8, 5,5 es el desplazamiento en total. No sé cuánto sale ese valor. Esto es, calculen por favor y me dicen. 10,382. 10,382. Bueno, después ustedes tienen que sacar el vector R. Recuerden que el vector R va desde la carga hasta el punto donde ustedes quieren sacar el campo, en el instante que ustedes quieren sacar el campo. Entonces, como yo quiero sacar el campo en el momento que él pasa por esta posición, este es mi vector de desplazamiento. Ese vector de desplazamiento va a ser la posición de la carga, no, la posición del punto menos la posición de la carga. Se quedó un micrófono prendido.
C menos 0, 1,5. Ahí está mi vector R. Entonces, el versor va a ser igual al vector dividido el módulo. Tengo que sacar el módulo primero. Raíz de 0,04 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 1,5. 1,5 metros. Ok, entonces mi versor es menos 0,04 dividido 1,5 y 1,5 y 1,5, esto es menos. Menos 0,027, creo. Ahí está. Esto es un versor, así que no tiene unidad de medida. Ok, vector, módulo y versor. Genial. Bueno, y ya tengo todos los elementos de esta ecuación, así que reemplazo, ¿verdad? Voy a traer esto acá. Ok. La carga me decía que era 50 miliculones. La velocidad me salió esto. Entonces voy a poner su módulo, que es 10,382. Y su dirección acá menos J. Voy a operar con la del versor. Entonces menos J puedo poner también, o puedo poner esto en forma en función a I y J y dejar esto en función a J. O puedo poner este como 0 menos 1, ¿verdad? Creo que al revés va a ser mejor. Entonces menos J y esto vectorial este de acá. Ese vector es menos 0,027i menos J. Y acá R al cuadrado, 1,5 al cuadrado, módulo. Bueno, y acá ustedes si quieren pueden agarrar ya, como todos los vectores, todos ¿cómo se dice? Los versores que voy a multiplicar están en función a IJK, son vectoriales, o sea, son ortogonales, mejor dicho. No va a haber ningún seno de ángulo al hacer el producto vectorial. Entonces yo ya puedo agarrar y ya puedo calcular esto, ¿verdad? Mi sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Pueden eliminar con el 4pi de la fórmula. Y dígame por favor entonces 10 a la menos 7 por 50 por 10 a la menos 3 por 10,382 y 1,5 al cuadrado. 2,3 por 10 a la menos 8. Ok. Bueno, menos j se va a multiplicar por menos 0,027i.
Menos por menos me va a dar más y voy a tener 0,027 J vectorial I. Después acá tengo un menos por otro menos, va a ser más. Y tengo J vectorial J. Bueno, J vectorial J es 0 porque son paralelos. Y J vectorial I tengo que sacar de mi triedro, acá, trirrectángulo, ¿verdad? J vectorial I sería cerrar la J hacia la I con la mano derecha y el pulgar va a terminar apuntando hacia abajo. Quiere decir que esto es menos K. Bueno, y como no tengo ningún negativo más enfrente, directamente ya tengo la dirección que es menos K. ¿Cuánto es 2,3 por 10 a la menos 8 multiplicado por 0,027? 6,23 por 10 a la menos 10. Menos K. Bueno, y ahora transformada en menos 9 para tener nano. 60 o 0,623, ¿verdad? Sí, así mismo, 0,623. 3. Esto va a ser en la dirección menos K y tenemos un nano enfrente, entonces nano Tesla. Pueden dejar en nano Tesla o pueden dejar en nano Weber por metro cuadrado, como ustedes quieran. Y este es mi resultado, que no sé si es el mismo, no tanto. Pero esto me acuerdo, esto está mal, no creo. A ver, yo, acá el tema de la dirección, yo creo que sí o sí está bien el que nosotros hicimos, porque va a ser entrante necesariamente. El producto vectorial de este vector que va hacia abajo y de este vector que está ahí va a ser un vector entrante. X, Y, Z es saliente. Z va a ser saliente y acá el producto vectorial de B por R con la mano derecha verificamos que es entrante. Entonces, esto está mal, no, tiene que ser menos K. Y el tema del módulo, eh, no sé qué onda. No sé qué onda, tendría que haberse resuelto, pero creo que el semestre pasado cuando hice también este no había salido la respuesta del ejercitario. De todas maneras, acá lo que importa es el procedimiento ahora. Hallamos primero la velocidad que tiene en el instante que queremos sacar el campo. Escribimos siempre, trabajamos de forma vectorial. Hallamos el vector de desplazamiento que es este de acá. Este vector tiene acá lo que me parece que debería haber un positivo en Y. Ahí está la diferencia. Ven este menos con este menos 1,5. Esto era más. Eso no va a afectar al módulo. Acá esto va a ser un más. Acá esto va a ser un más. Y no va a afectar en nada realmente porque se va a eliminar esa componente. Esto va a ser un menos. No cambia nada. Lo que debería verificar acá sería el versor en todo caso. Entonces si pueden verificarlo en 0,04 y 1,5. Y
Después ya no hay nada que pueda estar mal. La carga de 50 mili. La velocidad también se puede verificar. Y nada más. Si ustedes me dicen que están bien los cálculos, Está bien, profe. esta es la respuesta entonces. Está mal nomás la del ejercitario. Bueno, ¿alguna pregunta? Esto salió en un examen allá por el 2014, 2015, por ahí recuerdo que salió. Que ya estaba cuando había salido. Bueno, después esto salió el semestre pasado. Fíjense, valía nada más y nada menos que 12 puntos. De 36 creo. Una locura. Y es sumamente fácil. Pero el que no sabe la fórmula, a la china, ¿no? Dice, el cubo de la figura posee 1 centímetro de lado y una carga puntual de 180 microcoulombs. Viaja a 55 por 10 a la sexta metros por segundo sobre una de las caras del cubo como se indica. Sería la Q1. Esa es la que está viajando sobre una de las caras. La otra está viajando sobre una arista. Dice, determinar, considerando solo la carga Q1, el vector de campo magnético en el vértice G. Dice sistema internacional por componentes y dos decimales. Ok. Después, el ítem B dice, considerando solo la carga Q1 de vuelta, la magnitud del campo magnético en el vértice H. Y después el ítem C dice, considerando todos los vértices y solo la carga puntual Q2 de 20 microcoulombs, que se mueve a 3000 metros por segundo, esto se mueve sobre una arista, ¿en qué vértice se presenta la mayor magnitude del campo magnético? Coordenadas de dicho vértice, X y Z en centímetros. Número entero para cada componente. Bueno, entonces tenemos dos ítems que trabajan con esta carga Q1 que se mueve sobre la diagonal de la cara GH, ¿verdad? Y después tenemos el ítem C, la cara Q2 que se mueve sobre una arista. Bueno, entonces tenemos nosotros que nuestro campo de la cara puntual siempre va a ser μ sub 0 sobre 4pi Q por B factorial versor R sobre módulo de R al cuadrado. Primero me pide que considere solamente la acción de la cara Q1. Realmente en todos los puntos del espacio se tiene que sumar el campo magnético de Q1 con el campo magnético de Q2. Pero primero para el ítem A y B él quiere que yo ignore nomás la presencia de la cara Q2 y encuentre solamente el campo que crea la carga 1. Dice, ese campo me pide en el vértice G, acá abajo. Entonces prácticamente yo tengo, si le miro a esta cara de frente, tendría Y, X, así me queda mi cubo. Y acá tengo el eje saliente a la pizarra Z. Bueno, mi carga se mueve de esta diagonal hasta esta diagonal, o sea que su velocidad está así.
muy fácil encontrar el vector de desplazamiento, ¿verdad? Aquel que va desde la carga hasta el punto de interés. Como mi punto G está acá, debajo de este más o menos sería mi vector R. ¿Ok? Sería acá, así, en este gráfico. Bueno, entonces yo creo que puedo encontrar el vector B y el vector R vectorialmente, ¿verdad? El vector B te dice que viaja a 55 por 10 a la sexta metros por segundo. Entonces, esa velocidad viene a ser el vector inclinado, ¿verdad? Si yo descompongo, va a tener componentes en X positivos y en Y negativa. Bueno, y para poder hacer esa descomposición necesito este ángulo, que como es un cubo, yo sé que cada lado mide 1 centímetro, entonces esto es 45 grados. Voy a tener entonces 55 por 10 a la sexta y voy a tener por raíz de 2 sobre 2, creo que es, ¿no? Coseno 45 raíz de 2 sobre 2. Entonces por raíz de 2 sobre 2 tanto en X como en Y. Entonces sería raíz de 2 sobre 2. En X es positivo y en Y es negativo. Ok, puedo poner así, puedo dejar también si quiero. Puedo hacer el 55 por raíz de 2 sobre 2 si quiero. Pero como eso va a estar en la componente horizontal y la componente vertical, saco como factor común y ya está. Voy a dejar así, porque así me parece más fácil después. Bueno, y el vector R es un vector que tiene la misma longitud que una arista de 1 centímetro. Si esto está en el sistema internacional y yo quiero multiplicar entre sí, necesito que mi R también esté en metros en el sistema internacional. Tiene solamente componentes en Y este vector R. Entonces esto sería, apunta hacia abajo, menos 1 centímetro, que es 1 por 10 a la menos 2 metros, y apunta hacia abajo, J. Está en metros por segundo. Ok, ahí está. Entonces de acá puedo ver fácilmente cuánto vale el módulo, que es 1 por 10 a la 2, a la menos 2 metros. Y puedo ver también el versor, que es directamente menos J. Entonces, llevo todo eso a la fórmula. No sé si me pueden decir valor aproximado ya de esto o guardo nomás y después calculo. Voy a guardar nomás y después voy a calcular. Ok. B1 es igual a mi sub 0, 4pi por 10 a la menos 7 sobre 4pi. Se va a eliminar. La carga me decía que era 180 microculones. La velocidad 55 por 10 o 55 raíz de 2 sobre 2 por 10 a la sexta. Este 10 a la sexta con este 10 a la menos 6. Chao.
Ok, y esto está en I menos J. Producto vectorial con el versor desplazamiento, que es un versor menos J. Todo esto sobre otra vez el módulo al cuadrado, o sea, 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado. ¿Me pueden decir, porfa, el valor numérico? 7, profe. 7. 7. ¿Cómo sucedió eso? ¿Y la raíz de 2? Y con eso y todo me salió 7, pero 7,0000 y así. What? ¿De dónde? Y bueno, 7. Ok, bueno. Acá puedo repartir. Esto va a ser I vectorial menos J, o sea, menos I vectorial J. Y acá este va a ser menos por menos más J vectorial J. Una vez más este se va y I vectorial J es positivo K. Entonces B1, que no sé por qué le quité la flecha, es igual a menos 7K. No puedo creer. Bueno, menos 7K Tesla. Y es que se fueron todos los... Inclusive los días a la menos tanto se fueron todos, ¿verdad? Acá tengo menos 4, menos 3. Y sí, se va a ir todo. Ok, Sí, lo bueno. mismo me sale a mí. Ok, entonces el campo magnético en G sale esto nomás. Solamente componente en K tiene. Y si quiere dos decimales, entonces vamos a poner 7,00. Esto no sé qué te pedía llenar acá un poco. No sé para qué era esta llavecita de acá. A lo mejor era para las unidades de medida, profe, porque viste que dice sistema internacional. Y para que Ahora coloques en estoy, el sistema. ahora estoy mirando en el aula virtual. Al presionar este de acá, te sale más I menos I. Dos opciones. Al presionar este de acá, te sale más J menos J. Y al presionar este, te sale más K menos K. Entonces, es para poner el versor. Ustedes no tienen campo en X ni en Y. Entonces acá pueden poner 0 y 0 J. Que no sé por qué puso así, debe ser un error porque acá en vez de coma debería ser más. Y van a poner en forma de IJK en función a los versores fundamentales, entonces tiene que estar sumado. Y acá entonces 7,00 menos K. ¿Ok? 7,00 y menos K. La dirección en sentido. Cero en los demás. Bueno.
Después el ítem B dice, considerando solamente la carga 1 otra vez, la magnitud del campo magnético en el vértice H. Y es una trampa, ¿verdad? ¿Por qué una trampa en el vértice H? Porque la velocidad y el vector de desplazamiento son paralelos. Así pues estaría mi vector de desplazamiento. Entonces, como B es paralelo al vector de desplazamiento, va a suceder de que ese producto vectorial va a salir cero. Eso quiere decir de que en estas circunstancias el campo en H es nulo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, siempre que ustedes quieran el campo en una línea por donde pasa la carga o pasa la corriente, va a ser nulo. Después dice considerando todos los vértices y solamente la carga Q2 que te da su carga y te da su velocidad, ¿en qué vértice se presenta la mayor magnitud de campo magnético? Entonces, tendría más o menos así. Acá está mi carga. Acá está la velocidad 2, la carga 2. Y tengo que buscar en cuál de los vértices hay mayor campo magnético. Entonces, si ustedes se fijan en la expresión, esta expresión tiene una constante enfrente. Tiene el producto de la carga 2 por la velocidad 2, que en cuestión de módulos, este producto es una constante también, porque ya tenemos V2 y ya tenemos Q2. Este es un versor, o sea que tiene 1. Y acá abajo tengo R, módulo del desplazamiento al cuadrado. Si yo quiero V máximo, necesito desplazamiento mínimo, porque esto de arriba no varía. Todo esto de arriba es prácticamente una constante, ¿verdad? Que va a ser, esto se mueve en Z, paralelo al eje Z, y es 20 micro por 3000 metros por segundo. Entonces esto ustedes pueden hallar. Va a ser 3000 metros por segundo multiplicado por 20 microcoulombs. Esto tiene una dirección K porque es paralelo y mi versor R, bueno, va a depender, pero no importa porque acá esto de arriba ya vale una unidad nomás. Ahora, abajo, esto está por 10 a la menos 7. Y abajo tengo módulo de R al cuadrado. Entonces todo lo de arriba ya es un número. Esto no agrega eh, ninguna dimensión, simplemente da la información vectorial, la información de la dirección. Y acá abajo está R. Entonces yo tengo V inversamente proporcional a R. Si yo quiero encontrar así como dice
¿En qué vértice se presenta mayor magnitud de campo magnético? Entonces yo necesito el vértice menos alejado o más cercano para que yo tenga un campo máximo. Y ahí pienso, ¿cuál es el vértice más cercano a la posición de la carga en este instante? Podría ser este vértice, pero ese vértice está alineado con la velocidad, entonces acá el campo es nulo. Podría ser este vértice de acá, podría ser este vértice de acá, porque cualquier otro vértice ya está más lejos, ya está a raíz de 2 sobre 2 centímetros. Entonces este de acá está a 1 centímetro, este de acá está a 1 centímetro, este de acá está a 1 centímetro. En este hay campo nulo, en este puede ser y en este puede ser. Entonces podría ser este vértice o este vértice de acá abajo, cualquiera de estos dos. Eh, y nada más, no sé qué letra le voy a poner. No sé, entonces acá hay varias respuestas por lo que yo veo. Sí, varias respuestas hay. Podemos poner este vértice de acá o podemos poner este vértice de acá. Voy a poner respuesta 1. Este primer vértice de acá sería, está así, sí. Cero, 0 y 1 centímetro. Otra respuesta válida entonces sería este de acá, que es 0, 1 centímetro, 0. Nada más. Después todos los demás están más alejados. Y este punto de acá no es válido porque está alineado con la velocidad. Entonces cualquiera de estos en centímetros me dice es válido. Podrían haber puesto entonces 0, 1, 0 o podrían haber puesto 0, 0, 1, ya que está en centímetros. Y terminó el problema. Prácticamente son problemas de análisis direccional nomás otra vez. La parte matemática es sencilla siempre. El producto de módulos y productos vectoriales de versores y JK. ¿Alguna pregunta de este tema? Profe, Sí, tiene que aclarar bien como el ejercicio de rato que te dijo tipo ayer cuando pase por tal punto. Es que ahora ya directo no me salió desde el punto donde parte sí. la cara. Te podría dar, te podría decir después de tal tiempo, en tal punto. Pero acá como no especifica, entonces directamente en el punto donde se encuentra. En ese instante, ¿sí? ¿Está bien? Sí. ¿Otra pregunta alguien tiene? Bueno,
Vamos a entrar a la parte que les suele complicar a los muchachos, la parte de las integrales. Entonces, antes de hacer esto, vamos a aclarar cómo es la fórmula de Biot-Savart para un conductor con corriente. Entonces, tenemos un conductor, como siempre, que lleva una cierta corriente. Y tenemos un punto donde me interesaría a mí encontrar mi campo magnético. El hecho de que el conductor lleve corriente, que es un montón de cargas en movimiento, genera entonces un punto o un vector de campo magnético en todos los puntos del espacio. Cada punto del espacio va a tener un vector de campo magnético por la presencia cercana de la corriente. Y ese vector de campo magnético se va a calcular haciendo la integral acá de todos los pequeños elementos de corriente. Cada elemento de corriente, cada diferencial L, la longitud del alambre, va a tener, según el sistema de referencia que ustedes escojan, una posición en ese sistema. Va a haber una posición para el punto que están estudiando, el punto llamado punto de campo, y siempre la diferencia de posiciones va a ser el desplazamiento. Esto siempre se va a llamar R', que es donde está la corriente. Esto es R, la posición del punto. Y esto siempre se va a llamar R cursiva. Bueno, entonces acá Biot-Savart dice que la porción de densidad de flujo de campo magnético en ese punto P que aporta este elemento es μ sub 0 sobre 4pi, corriente por diferencial L, vectorial, este versor desplazamiento, sobre el módulo del desplazamiento al cuadrado. Entonces, al igual que como ocurrió en las fórmulas de fuerza, recuerdan que en las fórmulas de fuerza ustedes tenían Q por B vectorial B. Esto era la fuerza magnética para una carga puntual. Después, cuando querían para una corriente, esto se transformó en corriente diferencial longitud vectorial B. Asimismo ocurre acá. Esto en la parte puntual de Biot-Savart era Q por B. El resto quedó intacto. Entonces lo mismo, cuando es puntual es QB y cuando es una corriente esto es I diferencial L, un elemento de corriente diferencial. Y esto sería entonces en la porción de campo magnético que aporta este diferencial de corriente. Si ustedes quieren todo el campo eléctrico neto en el punto P, entonces tienen que hacer μ sub 0 sobre 4pi, la integral de I diferencial L, vectorial versor R, vector R al cuadrado, en toda la trayectoria de esta curva C. Y esto es lo que ustedes van a aplicar. Como siempre, esto no se les va a complicar, directamente van a tener dos casos, ¿verdad? La línea recta y la espira circular. O sea, el anillo, ¿verdad? Y nada más, así como en la fuerza también ustedes tendrían que saber aplicar a esos dos casos, a la línea recta
y al anillo, acá también se voy a saber, con que sepan la línea recta del anillo ya es suficiente. Entonces vamos a aplicar acá. Esto es directamente copiado y pegado desde un TAA. Dice, calcula el vector de inducción magnética que origina un segmento de recta longitud L por el que circula una intensidad de corriente eléctrica I en un punto distante B del punto medio del segmento. Entonces, esta es mi segmento de recta de longitud L. Vamos a cortar eso. Y yo quiero calcular, yo sé que acá está corriendo una I. Voy a poner que la I es para arriba, pueden poner hacia abajo, también no hay drama. Quiero la intensidad, o mejor dicho, el vector inducción magnética. Recuerden que yo les dije que a B se le llamaba a veces inducción magnética. En realidad es la densidad de flujo magnético, pero algunos libros le llaman vector de inducción magnética. Entonces B quiere en un punto distante B minúscula del punto medio del segmento. Entonces vamos a poner que acá está el punto medio del segmento y yo quiero a una distancia K, punto P, a una distancia B minúscula. Esta B minúscula voy a poner en rojo porque es una cota también. Así. Ahí entonces yo quiero mi campo magnético. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner un sistema de referencia porque siempre en función del sistema de referencia se van a medir los vectores posiciones, ¿verdad? Entonces pongo un sistema de referencia. Acá la X, acá la Y. Y voy a poner entonces mi origen acá en el punto medio del segmento. Luego, al igual que como hacía en la parte de campo eléctrico, voy a tomar un elemento diferencial. Diferencial de la parte donde se mueve la corriente. Ese vector diferencial entonces determina acá un vector de desplazamiento. Ok. Entonces, acá va a estar y represento en forma vectorial. Acá va a estar mi IDL. Y acá va a haber un angulito entre ellos dos. ¿Por qué escribo ese ángulo entre ellos dos? Porque esto voy a hacer un producto vectorial, entonces va a importar el ángulo que están formando. Depende, si ustedes hacen por seno y cuestiones así, va a importar el ángulo. Si hacen vectorial, como yo les muestro, no va a importar ese angulito de ahí. Bueno, y acá tu vector de campo magnético va a ser perpendicular al plano que forman estos dos. Va a estar entrante, porque I de L, si yo cierro hacia el vector de desplazamiento, voy a tener el pulgar entrante a la pantalla. O sea, esto va a ser un vector así entrante. Mi diferencial B. Bueno, diferencial B, directamente mu sub 0 sobre 4pi.
I de L vectorial versor R sobre módulo del versor R o del desplazamiento al cuadrado. Mi vector R va a ser la posición del punto. ¿Cuál es la posición del punto? El vector que va del origen hasta este punto. Esa posición del punto P menos la posición de mi diferencial. Es una posición genérica. No sé cómo le puedo llamar a eso. Le puedo llamar R. Entonces R y esto es P. Entonces R le voy a llamar a la posición del diferencial. El punto P vectorialmente sería un módulo B y apunta hacia la derecha el X. O sea, esta es la posición o el vector posición en este punto. Bueno, y acá la misma cuestión. Esta distancia desde el origen hasta el diferencial es una distancia genérica sobre el eje Y. Sin embargo, la distancia del centro hasta el punto B en el eje horizontal sí es una constante que es B. Este vector R mira hacia arriba, va a ser J. Entonces mi vector R es BI menos YJ. ¿Ok? Ese es mi vector R. Módulo, hago por Pitágoras, B cuadrado más I cuadrado. Y versor, entonces va a ser B sobre raíz de B cuadrado más I cuadrado en I menos I sobre raíz de B cuadrado más I cuadrado en J. ¿Se entendió cómo hice entonces hasta ahí? Vector, módulo, versor. Ok, entonces reemplazo eso de mi diferencial. Es 0 sobre 4pi. Mi I diferencial L, ¿qué va a ser? Eso también voy a poner acá. I diferencial L es lo mismo que I, que es una constante. Nosotros no tenemos su valor, tenemos solamente que está expresado por la letra I. Y diferencial L es una porción de la longitud del alambre. La longitud del alambre coincide con el eje Y, entonces esto es diferencial Y. Pero I diferencial L es un vector y nada apunta hacia arriba. Entonces esto tiene una componente vectorial que es J. I de Y, J, vectorial, el versor que es este de acá. Y sobre la raíz. Y sobre la raíz. Todo esto dividido el módulo al cuadrado que viene a ser b cuadrado más i cuadrado. Entonces, en el denominador vuelve a aparecer aquel 3 medios que tanto aparecía en nuestros problemas de campo eléctrico. Yo puedo factorear acá el denominador de este vector. No importa que esté la operación del producto vectorial, ¿cómo se dice? Es factoreable para poder multiplicar con este de acá. Pero vamos a suponer que yo quiero hacer primero el producto vectorial. No me acuerdo de esa propiedad de que sea factoreable. Entonces voy a hacer primero el producto vectorial. Bueno, hago entonces I diferencial Y, J vectorial esto.
Como todo lo que está en J es perpendicular a todo lo que está en I, yo puedo multiplicar los módulos y ponerle directamente J vectorial I. O sea, voy a tener I por B por DY sobre la raíz de B cuadrado más I cuadrado. Y acá J vectorial I. J vectorial I es igual a, yo siempre tengo que dibujar porque nunca me acuerdo de memoria. J vectorial I, cierro J hacia I con la mano derecha, pulgar va a apuntar hacia abajo. Entonces esto es menos K. Y acá voy a tener J vectorial J, o sea que eso es 0. Y se va a eliminar eso. Todo esto sobre B cuadrado más I cuadrado. Bueno, y acá voy a tener mu sub 0 por la corriente, por B, por diferencial Y, sobre 4pi. Y acá tengo B cuadrado más I cuadrado a la 1 medio y a la 1. O sea, B cuadrado más I cuadrado a la 3 medios. Y esto está entrante a la pizarra, o sea, menos K. O sea que ya habíamos dibujado nosotros acá, utilizando la mano derecha, entrante a la pizarra. Y ahí está mi diferencial. Si ahora yo quiero, entonces el campo neto ya tendría que integrar nomás. Pero B sub 0 es constante, I es constante, B es constante, 4pi es constante y lo único que se va a integrar es diferencial Y sobre B cuadrado más I cuadrado, la 3 medios. Y voy a integrar desde Y igual a algo hasta Y igual a algo. Desde donde empieza a circular la corriente hasta donde termina de circular. Empieza acá, que es Y igual a menos L sobre 2, ¿ok? Porque mide L en total, el eje le parte por la mitad por el punto medio, entonces esto es menos L sobre 2 y acá arriba el último elemento de corriente va a estar en I igual a positivo L sobre 2. Entonces esta integral es de menos L sobre 2 hasta L sobre 2. Les digo cuánto sale esa integral. Sale 2L sobre B cuadrado raíz de L cuadrado más 4B cuadrado. Todo esto a la 1B. Esto está en la dirección menos K. Así sale. Si queremos podemos simplificar este 2 con este 4.
Este b también puedo, esta b de arriba puedo simplificar con esta b cuadrada de abajo. Y ahí tiene la forma que estoy buscando. Esta es la expresión final que estoy buscando, que es la más útil. ¿Y por qué esta es la más útil? Fíjense, este es entonces campo magnético de una línea de corriente con longitud L en un punto alejado B de su punto medio. Lo mismo que dice el enunciado, solo que copio acá a modo de resumen. Bueno, ¿y por qué esta expresión o esta forma en particular me interesa a mí? Porque resulta ser que si ustedes ahora hacen que L tienda a infinito, pero no que tienda a infinito, sino que sea mucho más grande nomás que el alejamiento B. Si hacemos esto, una varilla mucho más larga respecto a la distancia al punto en sí. Vamos a suponer que tu varilla está así y tu punto B está acá. O tu punto P está acá y esto es B. Por ejemplo, la longitud de la varilla vamos a suponer que, no sé, son 10 metros y B son, qué sé yo, 2 milímetros. Entonces, en esta clase de situaciones es lo que se suele llamar una barra infinita. O también le llaman una línea recta infinita. Es simplemente un caso donde L, entre comillas, puedo considerar infinito, pero en realidad lo que está pasando es, no existe por una varilla infinita. Lo que está pasando es que estoy encontrando el campo magnético acá en un punto muy cercano nomás a la varilla y la varilla es bastante larga. Entonces lo que ocurre en estos casos se puede aproximar directamente acá con este resultado. Si yo tomo este resultado y hago que L sea mucho más grande que B, esto también implica, como L es mucho más grande que B, esto también significa de que L cuadrado es mucho más grande que 4B cuadrado. Si L cuadrado es mucho más grande que 4B cuadrado, esa raíz de L cuadrado más 4AB cuadrado, o perdón, 4B cuadrado. Esto se aproxima directamente a la raíz de L cuadrado nomás otra vez. Porque imagínense que ustedes tienen acá 100.000 o 10.000 al cuadrado más 4 veces, qué sé yo, milímetros, 0,00 algo al cuadrado. Entonces esto es prácticamente otra vez 10.000 al cuadrado nomás, ya que esto no aporta nada, va a aportar un 0,000 algo. Entonces si ustedes tienen acá en su numerador una L, esto tiende de vuelta a L, el denominador. Entonces el campo quedaría mu sub 0 corriente 2pi por b, arriba una L y abajo raíz de L cuadrado, que es una L nomás otra vez. Entonces esta L del numerador se va a ir con la L del denominador. Y queda esta expresión, que tienen que recordar muy bien y vamos a volver a ver cuando demos ampere. Pero queda esta expresión, que es el campo magnético de una varilla o una recta infinita.
Fíjense lo sencillo que es de recordar. Es simplemente mu sub 0 por la corriente dividido 2pi por radio. ¿A qué me refiero con radio? Resulta ser que si esta es la línea con corriente, a cualquier punto que esté alejado B, todos van a tener exactamente el mismo vector de campo. Entonces, independientemente de en qué dirección yo esté, siempre y cuando yo esté alejado B metros del alambre, todos estos puntos van a tener exactamente la misma magnitud de campo. Entonces, sobre circunferencias concéntricas, digamos, que pasan por cuyo centro, digamos, pasa la corriente, todos estos tienen exactamente la misma magnitud de campo. Y cuando digo mu sub 0 por corriente sobre 2pi por radio, estoy hablando de estas circunferencias de acá. Entonces vamos a suponer que ustedes tienen una corriente saliente a la pizarra y ustedes quieren encontrar en un punto P acá el vector de campo. Entonces a ustedes solamente les importa esto que está acá, esta B o esta distancia o este radio. Porque en cualquier punto de la circunferencia que se va a formar acá de radio B, va a tener, todos los vectores de campo van a tener la misma magnitud. Entonces, acá van a tener un vector así, acá van a tener otro vector así, otro vector así, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todos van a tener la misma magnitud que es esta de acá. Y eso es 0 por la corriente sobre 2pi por el alejamiento a la varilla por radio, tal como le solemos llamar. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces esto es uno de los elementos que ustedes tienen que dominar, cómo se halla su campo magnético, porque les puede salir así. Y fíjense por el porcentaje, 10% valía. Esto significa que este no es uno de los temas prácticos. Este era uno de los temas teóricos. Entonces la deducción de estas fórmulas sale siempre como teoría. Tienen que saber. Esto está en el CIRS, es un ejemplo del CIRS, así que pueden mirar cómo él resuelve. Él resuelve en vez de forma vectorial, en vez de hacer el producto vectorial, él trabaja con los ángulos acá, proyecta y demás cuestiones. Eso pueden mirar también si quieren, de repente si les gusta más esa forma, se quedan con esa forma. Y tienen que saber entonces llegar a esta expresión y luego transformar esta expresión cuando L es mucho más grande que la distancia B, transformar entonces a lo que sería una barra infinita o una línea recta infinita. Esto acá prácticamente de memoria tienen que saber. Bueno, entonces si no hay preguntas hasta acá, me estaba olvidando de cortar de vez en cuando la transmisión.